Clara Ríos navegaba por el patio de comidas del centro comercial, el silencioso motor de su silla de ruedas en contraste con el caos de voces y olores a su alrededor. Las gafas de sol ocultaban sus ojos, pero no el aura de poder y tristeza que la envolvía. Hacía 2 años que sus piernas se habían convertido en prisioneras de un silencio obstinado, una consecuencia física de la traición que destrozó su vida. Era una reina en un trono móvil, rodeada de lujo, pero exiliada de sí misma. El mundo, para ella, había perdido el color y cada día era solo una repetición gris del anterior. Una rutina de negocios y soledad que la mantenía funcional, pero no viva. Un alma paralizada en un cuerpo que se negaba a obedecer. Fue entonces cuando una voz infantil, clara y sorprendentemente firme, cortó el ruido ambiental. «Señora, si me deja comer sus sobras, haré que vuelva a caminar». Clara se detuvo, el sonido de las ruedas cesando abruptamente. Giró la cabeza y vio a un niño de no más de 8, con ropa gastada y un gorro que ocultaba su cabello. Sus ojos, sin embargo, fueron lo que la cautivaron. Eran serios, profundos, cargados de una sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Qué has dicho?», preguntó ella, con la voz teñida de incredulidad. El niño, que se presentó como Leo, repitió la oferta, no como un mendigo, sino como un negociador. «Usted no puede caminar, yo puedo ayudar, solo necesito las sobras de su comida». La audacia de la propuesta la dejó sin palabras. Sabía. Siempre usaba una manta sobre las piernas, un truco para mantener su vulnerabilidad oculta de las miradas curiosas del mundo. La respuesta del niño fue aún más desconcertante. «Yo veo estas cosas», dijo con una simplicidad aterradora. «Mi abuelo me enseñó. Decía que algunas personas dejan de caminar no porque las piernas estén rotas, sino porque el corazón está roto». Las palabras de Leo no fueron una pregunta, fueron un diagnóstico. Atravesaron la armadura de frialdad que Clara había a su alrededor y tocaron directamente la herida abierta que se negaba a admitir que aún sangraba, el epicentro de su parálisis. Un niño de la calle, una promesa imposible y un secreto doloroso. ¿Qué sabe él sobre su dolor? Si crees que la cura puede venir de las fuentes más inesperadas, suscríbete al canal y dale like a este video para desvelar este emocionante misterio. Antes de la silla de ruedas, Clara Ríos era una fuerza de la naturaleza, una mujer que no nació en cuna de oro, sino que construyó un imperio desde cero, convirtiéndose en la dueña de una de las mayores constructoras del país. Su presencia era magnética, su risa llenaba cualquier ambiente. Era la mujer de los tacones altos, que dirigía reuniones de junta con la misma facilidad con la que bailaba un tango en una noche de fiesta. Creía en el trabajo duro, en la lealtad y sobre todo en los sólidos cimientos que había construido en su vida. Un matrimonio de 15 años con Rodrigo, el hombre que conoció en 1960. La universidad y una amistad de infancia con Camila, su confidente, su hermana del alma. Se sentía segura, inquebrantable, sin saber que vivía sobre un terreno a punto de ceder. La demolición de su mundo ocurrió un martes cualquiera. Al volver más temprano de un viaje de negocios, encontró el coche de Rodrigo junto al de Camila en el garaje. El silencio de la casa era extraño, pesado. Subió las escaleras, con el corazón ya latiendo desacompasado, y entonces, al abrir la puerta de su propia habitación, el santuario de su matrimonio los vio, su marido y su mejor amiga juntos en su cama. La traición no fue una puñalada, fue doble, un ataque coordinado proveniente de las dos personas en las que más confiaba en el mundo. El shock fue tan profundo, tan violento, que no gritó, no lloró. Solo sintió algo romperse dentro de ella, un crujido sísmico que rompió las estructuras de su realidad.
A la mañana siguiente, el dolor del alma descendió al cuerpo. Clara se despertó y al intentar levantarse, sus piernas no obedecieron. Simplemente no se movían. El pánico dio paso a una peregrinación por hospitales y consultorios. Los mejores médicos del país la examinaron. Resonancias magnéticas, pruebas neurológicas, una batería de exámenes que costaron una fortuna. El resultado era siempre el mismo. Clínicamente, no había nada malo en ella. La conclusión de los especialistas fue un susurro que se negó a oír. La parálisis era psicosomática. Su mente, para protegerla de un dolor emocional insoportable, había desconectado sus piernas. Para una mujer de acción como Clara, aceptar que su cuerpo era prisionero de su corazón roto era la más humillante de las derrotas. La mente racional de Clara gritaba que aquello era un absurdo. Su secretaria, Elena, materializó sus pensamientos en un susurro urgente. «Doña Clara, cuidado. Esto podría ser una estafa. Los niños de la calle son listos, saben cómo manipular». Era la voz de la lógica, del mundo cínico que Clara conocía tan bien. Pero otra voz, una más antigua y casi olvidada dentro de ella, estaba intrigada. El niño no pidió dinero. Habló de un corazón roto con una precisión quirúrgica que ningún médico había alcanzado. Dividida entre la desconfianza y una chispa de esperanza que ella misma consideraba ridícula, Clara cedió. «Está bien, Leo. Puedes quedarte con las sobras», dijo, «pero no esperes milagros. Lo que tengo no tiene cura». La respuesta del niño la desarmó por completo. Cuando Clara pidió que Elena le trajera una comida nueva, él se negó con una firmeza sorprendente. «No, señora, si me da comida gratis, el acuerdo no funciona. Tienen que ser sobras». Luego explicó la filosofía de su abuelo sobre el acuerdo justo. «Yo la ayudo a usted, usted me ayuda a mí. Nadie le debe un favor a nadie. Así, quedamos a mano». La pureza de esa lógica golpeó a Clara con fuerza. La palabra «justo» resonó en su mente, un brutal contraste con la injusticia que la había aprisionado. Su matrimonio de 15 toda la vida, todo había sido un acuerdo fraudulento, y allí un niño de la calle le ofrecía la transacción más honesta de su vida. Comió en silencio, observándolo. Él esperó pacientemente, sin la ansiedad de un mendigo, sino con la calma de un profesional, aguardando su parte del contrato. Cuando ella terminó, empujó la bandeja con las sobras en su dirección. Él se acercó, agradeció con un gesto de cabeza y comió lentamente, con una dignidad que la conmovió profundamente. No había desesperación en su hambre, solo la satisfacción de un intercambio justo. Aquel comportamiento, tan diferente de todo lo que esperaba, continuaba desmantelando sus defensas. Aquel niño no era un estafador. Operaba con un código de honor que avergonzaba al sofisticado mundo del que ella formaba parte. Al terminar, se levantó, con la mirada seria nuevamente fija en ella. «Gracias, doña Clara», dijo. Ella se sobresaltó porque supiera su nombre. «Oí a la señorita decirlo», explicó, señalando a... «Mañana vuelvo, a la misma hora. Traeré unas cosas que usaba mi abuelo, unas cosas que la ayudarán». Y con la misma naturalidad con la que llegó, desapareció entre la multitud del centro comercial, dejando atrás a una empresaria escéptica, una secretaria desconfiada y el fantasma de una promesa imposible. Clara no sabía quién era ese niño, ni qué traería al día siguiente, pero por primera vez en 2 años sintió una razón para esperar el mañana. Andrés, su chofer desde hacía más de una década, era el testigo silencioso de la larga noche de Clara. La había conocido como la mujer vibrante que construyó un imperio, una fuerza de la naturaleza que parecía indestructible. Y, en los últimos 2 años, la había visto transformarse en una sombra de sí misma, una reina exiliada en su propio cuerpo. Su rutina diaria era la partitura de una vida de luto,
de la mansión a la empresa, de la empresa a inútiles sesiones de fisioterapia, del tratamiento al mismo almuerzo solitario en el centro comercial. La transportaba en un coche de lujo, pero sentía que conducía un cortejo fúnebre, llevando a un alma que había renunciado a vivir. Su dolor era un pasajero constante y silencioso en el asiento trasero. Por eso, cuando la rutina comenzó a romperse, Andrés fue el primero en notarlo. Aquel segundo día, al llevarla a almorzar, sintió en ella una nueva energía, una expectativa que no existía antes. Desde su discreta posición, observó al niño acercarse de nuevo a su mesa. Su primera reacción fue de alarma, el instinto protector gritando que aquello era peligroso. Vio al niño arrodillarse, tocar los pies de su jefa, colocar piedras. Era una escena extraña, surrealista, que desafiaba cualquier lógica. Pensó en intervenir, en llamar a seguridad, en protegerla de lo que parecía una estafa elaborada. Pero entonces vio el rostro de Clara, y por primera vez en 2 años no parecía ausente, parecía presente. En los días que siguieron, Andrés fue testigo de la más extraña de el niño, las piedras, las historias susurradas. Era un ritual que su mente racional no podía comprender, pero cuyos resultados no podía negar. Clara empezó a cambiar. Eran cosas pequeñas, casi imperceptibles para un extraño, pero evidentes para él. La forma en que empezó a mirar por la ventanilla del coche, observando la ciudad. La pregunta casual sobre la salud de su esposa, un gesto de interés por el mundo exterior que había desaparecido. Y lo más impactante de todo, la petición, una tarde, de que desviara el camino y pasara por la plaza de armas, el lugar donde solía correr. No sabía lo que el niño hacía, pero veía la magia suceder. En la soledad de su habitación, noche tras noche, Clara libraba una batalla silenciosa. Siguiendo las instrucciones de Leo, cerraba los ojos e intentaba comunicarse con sus piernas, no con órdenes, sino con recuerdos. Recordaba la sensación de la arena bajo los pies, la alegría de una carrera en el parque, el poder que sentía al caminar por una obra en construcción. Y entonces, en una madrugada lluviosa sucedió. Un espasmo, un movimiento minúsculo, casi imaginario, en el dedo gordo del pie derecho. Contuvo la respiración, con el corazón disparado. Lo intentó de nuevo, y allí estaba, un temblor inconfundible. Después de 2 años de silencio, su cuerpo había respondido finalmente a su llamada. Las lágrimas que rodaron por su rostro no eran de tristeza, sino de un shock esperanzador y aterrador. Al día siguiente, al llegar al centro comercial, Clara encontró a Leo acompañado de una figura diminuta de cabello rubio y ojos inmensos. «Esta es mi hermana, Lía», dijo él. La niña, de apenas 5 años, miró a Clara no con la timidez de una niña, sino con una profundidad que la desconcertó. Antes de que Clara pudiera contarle su progreso, Lía se acercó a la silla de ruedas, colocó sus manitas sobre las rodillas de Clara y con una voz dulce y firme pronunció una verdad que sacudió el mundo de la empresaria. «Usted quiere caminar», dijo la niña, «pero tiene miedo». Clara se quedó paralizada, la cruda intuición de la niña golpeando el núcleo de un sentimiento que ni siquiera se había admitido a sí misma. «¿Miedo de qué?», preguntó Clara, con la voz en un susurro. La respuesta de Lía fue la revelación más profunda y dolorosa de su viaje. Miedo de recuperarse y que él vuelva a hacerle daño. Las palabras de la niña de 5 años fueron como un rayo, iluminando el sótano oscuro donde Clara había encerrado sus emociones. Era verdad, su parálisis se había convertido en un escudo. Mientras estuviera rota, nadie podría volver a herirla. Recuperarse significaba volverse vulnerable de nuevo, significaba arriesgarse a un nuevo sufrimiento. La niña
con su sabiduría ancestral, acababa de nombrar las cadenas invisibles que la propia Clara se había atado a las piernas. Una prisión construida con el miedo de volver a ser fuerte y libre. La lógica infantil que siguió fue irrefutable. Pero si usted no camina, seguirá herida de todos modos. Así que es mejor caminar y ser fuerte, concluyó Lía con una simplicidad que desarmaba cualquier argumento. Clara miró a aquellos dos niños, huérfanos de la calle, que entendían la geografía de su alma mejor que cualquier especialista. Se dio cuenta de que su batalla no era solo física, era una lucha contra sus propios fantasmas. La cura no significaba volver a ser la mujer que era antes, sino convertirse en alguien que podía ser, al mismo tiempo, fuerte y vulnerable. La semilla del giro estaba plantada. Su objetivo ya no era solo mover las piernas, era liberar el corazón. La verdad ha sido revelada por la boca de una niña, y ahora la batalla es interna. Si alguna vez has tenido que luchar contra tus propios miedos para seguir adelante, comenta tu historia y suscríbete al canal para ver el viaje de Clara hacia su verdadera liberación. La revelación de Lía fue la llave que desbloqueó las últimas cadenas de Clara. Liberada del miedo subconsciente de curarse, su progreso se volvió exponencial. Las sesiones con Leo en el patio de comidas se transformaron en celebraciones diarias de pequeñas victorias. El hormigueo se convirtió en movimiento. Los dedos de los pies ahora obedecían. Los tobillos comenzaban a despertar. Fue entonces cuando el fantasma de su pasado llamó. Era Rodrigo, su exmarido. Su voz un eco del dolor que estaba superando. Pidió una reunión, usando la excusa de asuntos urgentes de la empresa. La antigua Clara se habría escondido detrás de sus abogados, pero la nueva mujer, guiada por la sabiduría de una niña, vio aquello no como una amenaza, sino como la confrontación final y necesaria para su total liberación. Aquella noche, la sala de estar de la mansión se convirtió en un tribunal. Rodrigo entró, y Clara vio inmediatamente que no era el hombre poderoso que la había dejado, sino una versión disminuida, atormentada por sus propias elecciones. No se sentó, permaneció de pie, nervioso, y confesó con la voz entrecortada que su romance con Camila había terminado, pero la revelación que traía era mucho más oscura que el fin de una aventura. Clara, no fue como piensas, dijo, tropezando con las palabras. Camila, ella lo planeó todo, quería que nos descubrieras. La confesión flotó en el aire, una verdad tan perversa que era casi imposible de absorber. Admitió haber sido débil, un peón en el juego de una mujer mucho más cruel que él. ¿Qué quieres decir con que lo planeó todo?, preguntó Clara, con la voz peligrosamente tranquila. Rodrigo, incapaz de mirarla a los ojos, reveló la profundidad de la malicia de Camila. Quería que nos vieras, calculó el día y la hora. Dijo que el shock te destruiría emocionalmente, que te derrumbarías y así sería más fácil para nosotros tomar el control de todo, de tu dinero. La verdad era un monstruo. No había sido un crimen pasional, sino un acto de guerra psicológica fríamente calculado, orquestado por la mujer que un día llamó hermana. El objetivo nunca fue solo robarle a su marido. Fue aniquilar su espíritu para saquear su imperio, una traición de una magnitud que trascendía el corazón y apuntaba al alma. La revelación, sin embargo, no rompió a Clara. Al contrario, forjó las piezas rotas de su corazón en un arma. El dolor, la tristeza y el miedo que la habían paralizado durante 2 años se transmutaron en una ola de pura y abrumadora furia. Era la rabia justa de una mujer que se negaba a ser la víctima en el guión de otra persona. Esa energía poderosa y cruda viajó por su cuerpo como una corriente eléctrica, despertando cada nervio dormido. Sintió una fuerza en sus piernas que no había sentido en años. Y
Mientras Rodrigo la observaba atónito, apoyó las manos en los brazos de la silla, empujó con toda la fuerza de su alma y por primera vez en 2 años se puso de pie, temblorosa pero inquebrantable. Clara se enfrentó al hombre que era un fantasma en su propia casa. Rodrigo la miraba como si viera una aparición, incapaz de procesar el milagro que su crueldad había irónicamente provocado. «Fuera de mi casa», dijo ella, y la voz no era de una víctima, sino de una reina retomando su trono. Él intentó balbucear una disculpa, pero ella lo interrumpió con la frialdad del acero. «Tus palabras son vacías. Fuiste un peón cobarde en un juego sucio. Lo único que quiero de ti es tu desaparición». Y entonces dio el primer paso de su nueva vida, un movimiento lento y deliberado hacia él que lo hizo retroceder con miedo y vergüenza. A la mañana siguiente, una nueva Clara despertó. Lo primero que hizo no fue llamar a sus abogados, sino a su chofer. Fue al centro comercial caminando con la ayuda de un bastón, ansiosa por contarle a Leo su progreso. Pero el banco donde siempre se encontraban estaba vacío. Un pánico frío se apoderó de ella. Preguntó a los comerciantes, a los guardias. Nadie los había visto. En la farmacia, una empleada recordó a un niño intentando conseguir jarabe para la tos la noche anterior. Lo que antes era un viaje de sanación personal, de repente se convirtió en una misión de rescate. Los niños que la habían salvado ahora necesitaban ser salvados por ella. La mujer de negocios, largamente dormida, despertó con una furia protectora. Clara movilizó sus recursos, a su asistente, a sus contactos. En pocas horas descubrió lo que temía. Leo había sido encontrado solo y llevado a los servicios sociales, y su hermana, Lía, enferma, a un hospital público. La mujer que ayer luchaba por mover sus propias piernas, ahora movía el mundo para encontrar a los 2 niños que se habían convertido en el centro de su universo. Ya no había espacio para su propio dolor. Todo su ser estaba enfocado en una única tarea: llevarlos a casa, a un lugar seguro. La paciente se había convertido en la protectora y su fuerza, recién descubierta, encontró su verdadero propósito. En el edificio de servicios sociales, después de una batalla burocrática, finalmente pudo ver a Leo. El niño, asustado y solo, corrió a sus brazos al verla entrar en la sala. «Lía está enferma», susurró. «Lo sé, mi amor, y voy a cuidar de ustedes 2», prometió. En ese momento, ante una trabajadora social que la interrogaba sobre su relación con los niños, Clara encontró la respuesta más verdadera de su vida. «¿Cuál es su interés en asumir la responsabilidad por ellos?», preguntó la mujer. Clara miró al niño en sus brazos y dijo con una certeza que venía del alma: «Son mi familia». La palabra, una vez sinónimo de traición, ahora era su nueva fundación. El acuerdo justo de Leo se había transformado. Clara inició el complejo proceso legal para convertirse en la tutora de los niños, luchando con la misma garra con la que un día construyó su empresa. Trasladó a Lía al mejor hospital de la ciudad y pasaba las tardes junto a su cama, así como Leo había pasado las tardes junto a su silla de ruedas. Una noche, el niño la encontró en el salón, observando las piedras de río que había usado en sus pies. «Nuestro acuerdo cambió, ¿verdad?», preguntó. Clara sonrió, con el corazón rebosante. «Sí, mi niño, el acuerdo cambió. Ya no se trata de ayudarme a caminar, se trata de ayudarnos a ser una familia». Su cura estaba completa, pues entendió que el verdadero milagro no era caminar, era amar de nuevo. Meses después, la mansión de Clara Ríos era irreconocible. El silencio había sido expulsado por las risas de 2 niños y por el sonido de pasos firmes en el suelo de mármol. La adopción de Leo y Lía se finalizó y se convirtieron oficialmente en una familia. Una familia forjada, no por la sangre, sino por un acuerdo justo, hecho en un patio de comidas,
un pacto de almas rotas que decidieron sanarse juntas. Clara no solo volvió a caminar, volvió a correr, a bailar, a vivir. Los niños, a su vez, encontraron la seguridad de un hogar y el amor de una madre que, en su viaje para salvarlos, acabó salvándose a sí misma. Fiel a su promesa, Clara usó su experiencia para crear algo más grande. Con la ayuda de Leo, que se convirtió en su joven consultor de sabiduría, fundó un instituto para ayudar a personas con traumas emocionales. El método, bautizado cariñosamente como terapia del acuerdo justo, combinaba apoyo psicológico con la filosofía sencilla del niño. La curación ocurre cuando encontramos a alguien a quien ayudar. La fundación conectaba a personas que sufrían con causas que necesitaban apoyo, demostrando que el propósito era el más poderoso de los remedios. La implacable mujer de negocios se había convertido en una filántropa, transformando su dolor en un puente para la curación de cientos de otras personas. Y en cuanto a Rodrigo y Camila, los arquitectos de su dolor, Clara nunca más desperdició un pensamiento en ellos. La noticia de la crueldad de su plan acabó circulando en sus círculos sociales, manchando sus reputaciones de forma indeleble. Se quedaron con su dinero y su estatus, pero en un mundo de conexiones vacías, mientras Clara encontraba una riqueza que ellos jamás podrían comprar, la de una familia verdadera y un propósito de vida. La mejor venganza, descubrió, no era la represalia, sino la felicidad. Su vida plena y llena de amor hizo que el recuerdo de su traición se volviera pequeño, distante y finalmente insignificante. El viaje de Clara comenzó con la parálisis de un cuerpo causada por un corazón roto por el más injusto de los tratos. Fue sanada no por la medicina, sino por un niño que le enseñó sobre un tipo diferente de trato, un acuerdo justo, donde la sanación es una vía de doble sentido. Al ofrecer las sobras de su comida, recibió las sobras de una esperanza olvidada. Al dar un hogar a 2 niños perdidos, reconstruyó el suyo, pues aprendió la lección más profunda de todas, que a veces la cura no está en recibir lo que nos falta, sino en dar lo poco que nos queda, demostrando que incluso las sobras de un corazón roto pueden alimentar y reconstruir el mundo entero. Un viaje que demuestra que la cura puede venir de donde menos se espera. Si el corazón de Clara, Leo y Lía ha tocado el tuyo, suscríbete, dale like y comenta desde dónde nos estás viendo. Celebremos a las familias que están unidas no por la sangre, sino por el amor.